Hola, ¿cómo están? Espero que estén siendo bendecidos de parte de Dios. Gracias por volvernos a acompañar en esta iglesia por las casas con una palabra de Dios para ti. Espera en el Señor que Dios esté abriendo las puertas y ventanas de los cielos, derramando de su bendición hasta que te sobre y te abunde y que haya paz en tu corazón y en tu vida. En esta hora quiero que compartamos una palabra del Señor y es acerca de un llamado de Dios para su pueblo. Dios está enviando un mensaje a su pueblo. Está haciéndole un llamado a su pueblo como lo hizo en el tiempo antiguo y de eso quiero que hablemos. Para eso vamos a leer en Ageo capítulo 1. Ageo es uno de los profetas menores. En el capítulo 1, versículo 3, 5 y 7. Dice así la palabra del Señor. 1:3 de Ageo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Y ahí, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y el 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ageo, no sé si usted ya leyó este libro de la Biblia, fue uno de los profetas post-exílicos, o sea, después de que Judá regresó del exilio. Su nombre significa festivo. Ageo significa eso, festivo. Tenía las cualidades este profeta de un buen pastor. Fíjese bien linda la historia de él. Yo le motivo a que la busque, que la lea y se informe un poquito más de él. Este profeta se unió a los exiliados que retornaron de su tierra. Estoy hablando de allá por el año 536 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, para reconstruir el templo del Señor. Cuando ellos regresaron ya no había templo y ellos tenían que reconstruirlo. Dios usó grandemente a este profeta para animar al pueblo en medio de una situación crítica y difícil. No era fácil, habían sido sacados de su tierra, ahora retornaban, pero cuando venían todo estaba en ruinas, todo estaba en destrucción. No era fácil, era un momento crítico en la vida del pueblo de Israel. Tenían que reconstruir sus casas, el templo, y en ese momento fue que Dios habla al pueblo de Dios. Ageo comunicó fielmente el llamado de Dios que le hizo al pueblo. Y creo que ese mismo llamado es el que Dios nos está haciendo a nosotros en este momento que estamos viviendo. Y por eso quiero que hablemos cuál es el llamado que Dios hace a su pueblo. El primer llamado que hace el Señor a su pueblo está ahí en el versículo 5 del capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo mismo dice el versículo 7. Póngale atención a esa palabra, meditar. Meditar es una palabra que significa reflexionar, gemir, como murmurar la palabra. Eso le llamaba el salmista, usaba eso. Meditar en la palabra era repetir la palabra de Dios en voz baja. A eso le llamaba él gemir. Meditar es escudriñar, examinar, buscar, inquirir en la palabra. Tiene la misma implicación que dice Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Eso de meditar quiere decir reflexionemos, quiere decir escudriñemos, quiere decir analicemos la situación. Entonces, el primer llamado de Dios para su pueblo es: mediten ¿en qué? Reflexionen ¿en qué? En vuestros caminos. Los caminos es las sendas que andamos, los caminos es la forma en que nos conducimos. El Señor habla de vuestros caminos, está hablando sobre nuestra actitud. Cuando Él habla de nuestros caminos, está hablando sobre nuestra conducta, cómo nos hemos comportado. Está hablando sobre lo que está sucediendo. En medio de esta situación que como pueblo salvadoreño y demás pueblos estamos viviendo, tanto cristianos como no cristianos, creyentes como no creyentes, niños, jóvenes, todo lo estamos viviendo. ¿Qué quiere Dios? El primer llamado que nos hace es a meditar en cómo nos hemos conducido, en cómo ha sido nuestra actitud, nuestra conducta, nuestros caminos. Y dice: y miren lo que les está
pasando. Meditar en los caminos quiere decir entonces que el Señor nos llama a meditar en cuál es nuestro caminar en todo este tiempo atrás. ¿Para qué? Porque el Señor quiere que pensemos cómo es que nos hemos comportado, cuál ha sido mi caminar y llegar a la pregunta, ¿por qué está pasando esta crisis? ¿Sabe usted que Dios tiene un por qué permite cada una de las cosas que suceden? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios no tiene nada al azar ni nada se le escapa de las manos. ¿Por qué ha permitido Él? ¿Qué estábamos haciendo si cuando vino el diluvio el mundo estaba todo perdido? Se casaban, se daban en casamiento. No es malo casarse, no. Pero el problema era que vivían una vida desenfrenada sin prestarle atención a Dios. Entonces ellos tenían que meditar en cómo estaban viviendo. Luego viene el diluvio y luego del diluvio pues comienza una nueva generación. Cuando el Señor llama a través del profeta Ageo, en aquel tiempo y ahora aplicándolo a nosotros, a meditar en nuestros caminos, nos está hablando de pensemos cómo ha sido nuestro accionar, cómo ha sido nuestro comportamiento, cómo nos habíamos estado portando, la humanidad, en qué estábamos pensando. ¿No es cierto que estábamos afanados en todo? Si todo lo que cruzaba en nuestra mente era trabajo, afán, dinero, fama, posición, ¿a dónde estaba Dios? ¿A dónde estaba Dios en medio de esos momentos? Dios nos está llamando, un llamado de Dios a su pueblo en estos momentos es que examinemos, que meditemos, que reflexionemos sobre cómo era nuestro caminar. Incluso les digo, podemos afanarnos ante las cosas espirituales. Dios no quiere que sirvamos a la obra sin servir al Dios de la obra. Y muchas veces hasta en el servicio nosotros nos habíamos afanado. Me toca servir, tengo que llegar, tengo que aquí. Pero ¿cuál era mi condición de corazón para irle a servir a Dios? Cuando el Señor nos hace un llamado al pueblo a meditar en nuestros caminos es cómo nos hemos estado conduciendo. Y preguntémonos, ¿por qué ha sucedido esta situación? Otro llamado del Señor, solo voy a hablar de los dos llamados que el Señor hace ahí en Ageo. Ageo tiene 3 mensajes proféticos muy definidos a la nación. Yo quiero referirme solo a 2 de una manera aplicativa a nuestros tiempos. El segundo mensaje está ahí en el capítulo 2, siempre de Ageo, ahí en el versículo 15 y en el versículo 18. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y en el versículo 18 vuelve a decir el Señor, meditad pues en vuestro corazón. Dios no solo quiere que meditemos en nuestros caminos, en cómo es que nos estábamos comportando, sino que ahora nos habla de meditar en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? Es lo más íntimo del ser humano. El corazón no es tanto el aparato del sistema circulatorio. El corazón es nuestro sentimiento, lo más íntimo de nosotros, nuestros pensamientos más profundos. Eso es el corazón, es en el yo mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué pienso yo? Sabe que muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos y el Señor hace un llamado a su pueblo y le dice, meditad en vuestros corazones. En lo más íntimo de tu ser, en lo más íntimo de ti como persona. En 2 ocasiones en el capítulo 12 el Señor, como ya hemos leído, manda a su pueblo a examinar su corazón. En sí, en otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a su pueblo? ¿Es sincero tu acercamiento a mí? Eso le está diciendo, mediten. ¿Qué tan sincero eres para conmigo? ¿Es tan sincero tu acercamiento a mí? ¿O solo corres a mí porque tienes miedo? ¿O solo te acercas a mí porque no tienes otra cosa que hacer? ¿Qué tan sincero es nuestro acercamiento a Dios? ¿Sabe? Dios quiere que nosotros le amemos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Él dice, oye Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y que sirvas a Jehová también con todo tu corazón. ¿Realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Realmente estamos amando a Dios con toda nuestra sinceridad? Eso es lo que nos está diciendo este llamado que Dios hace a su pueblo. Mediten cómo han andado y ahora en medio de esta situación mediten cómo están sus corazones para conmigo.
Recordemos Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso es. A veces nosotros decimos, no, si yo me siento bien con Dios. No se trata de cómo te sientes, cuál es la realidad en nuestro corazón. Ese es el llamado que Dios está haciendo. Que este es un llamado de Dios a ver la condición de nuestro corazón bajo la lupa, bajo los lentes del Espíritu Santo. No como yo creo que está pasando, no como yo me imagino, no como yo pienso que debería de ser, sino cuál es la sinceridad. Es como meternos en un scan espiritual. Quería reflexionar en esto, en esta ocasión, porque yo he estado pensando, ¿para qué está sirviendo este alto en el camino que Dios nos ha estado haciendo? ¿Para qué está sirviendo este alto en el camino que Dios ha hecho? ¿Y qué cosas vamos a mejorar de esto? Yo creo que tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad, tenemos el momento preciso para examinar. No lo de los demás, sino cada uno en nuestro corazón. Cómo yo me venía portando, cómo yo me venía conduciendo, cuál era mi conducta, cuál era mi caminar, cuál era mi actitud. Y ahora, en medio de esta situación, debo de meditar en mi corazón, cuál es la condición, qué es lo que hay en sí, en lo más profundo del corazón. ¿Será que realmente he tenido un encuentro personal con Dios? ¿Será que realmente yo amo a Dios? ¿Será que realmente mi corazón está completo, entregado a Dios, y no solo es el temor el que me hace acudir a Él? Qué interesante saber que dice que Jehová escudriña lo más profundo del ser humano y aún el corazón de los hombres. Nosotros debemos de aprender a nosotros mismos examinarnos bajo los lentes del Espíritu Santo, bajo la lupa del Espíritu Santo. Entonces, quiero decirle que el llamado especial que Dios nos está haciendo hoy como su pueblo es, uno, a reflexionar cuál ha sido nuestro caminar en Él y preguntarnos, ¿por qué vino esta crisis? ¿Por qué vino esta pandemia? ¿Qué está trabajando Dios en esto? ¿Qué fue lo que ocasionó? En el tiempo de Israel, el exilio vino porque ellos desobedecieron a la palabra de Dios, hablando de la época de Ageo. Se fueron al exilio, fueron lastimados, fueron dañados y regresaron. Pero ¿sabe usted que cuando regresaron, comenzaron a construir, pero no lo estaban haciendo de corazón, el construir la casa del Señor? Por eso el Señor les hace ese doble llamado. Examinen cuál era el caminar y ahora examinen cuál es la condición de su corazón. Nosotros reflexionemos cuál ha sido nuestro caminar, preguntémonos por qué ha venido esta crisis, esta pandemia, esta situación. Y segundo, examinemos nuestro corazón a ver qué tan sinceros y reales somos delante del Señor. Iglesia de Dios, pueblo de Dios, creo que esos son momentos para reflexionar, ponernos la mano en el corazón, meditar. A Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce, pero ¿por qué entonces nos pide que nos examinemos? Porque Él quiere que nosotros aprendamos incluso de nuestros errores. Yo creo que es un buen momento para venir delante de la presencia de Dios, para examinar, para reconocer y si es necesario reconciliarnos con Dios. Y si tú aún en medio de toda situación has sido solo un conocedor de Dios, un amigo de Dios a la distancia y nunca has querido entregar tu corazón al Señor, yo te digo, esta es una buena oportunidad para que tú vengas delante de la presencia del Señor. Abre tu corazón a Cristo. ¿Qué es abrir el corazón a Cristo? Es hablar de lo más profundo de tu corazón y decirle, Señor, reconozco que he fallado, que he pecado contra ti. Reconozco, Señor, que he andado conforme a mi mente y a mi sentir y te he hecho a un lado en mi vida, pero ahora quiero pedirte que entres a mi corazón, que cambies mi vida, que cambies mi manera de pensar, que cambies mi manera de sentir. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, pero no solo fue para hacer historia, sino fue por amor a mí. Por amor a mí. Eso es algo importante que cada cristiano debemos de entender. Creemos en Jesús que murió en la cruz, pero lo que debes de saber es que fue por amor a ti. Por amor a ti, a pesar que no le conocíamos, a pesar que no entendíamos de Él. Por eso, evangelio no es religión, evangelio es poder de Dios. Evangelio es relación con Dios. Hagamos una oración a esta hora. Si tú te vas a reconciliar con Dios, hazlo.
Hazlo a esta hora, habla así como te he explicado. Si tú, que eres creyente, estás examinando tu corazón, trata de ser sincero con el Señor. Y a esta hora, deja que el Espíritu Santo te ponga los lentes con los cuales vas a examinarte. Oremos al Señor. Padre y buen Dios, te damos las gracias a esta hora por bendecir nuestras vidas con tu palabra y por traernos este llamado de atención. Gracias, Señor, porque este llamado que tú estás haciendo a tu pueblo me incluye, y yo a esta hora, Señor, quiero fijar los ojos en mí. Quiero examinar, quiero meditar, quiero reflexionar, quiero pensar, quiero preguntar, quiero inquirir sobre cuál era mi caminar antes de esta situación. Entender por qué ha venido esta crisis, Señor, pero también entender cuál es mi condición contigo en medio de esta crisis. ¿Será, Señor, que te busco solo porque te necesito? ¿Será, Señor, que te busco porque realmente te amo? Es una pregunta a la que debemos de darle respuesta. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, que llegues a cada mente, que llegues a cada corazón, que nos ayudes, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo escudriñando lo más íntimo de cada uno de nuestros corazones, y que nos enseñes a ser sinceros para contigo y para con nosotros mismos. Y si reconocemos que algo no está bien, Señor, venir arrepentidos delante de ti a pedirte perdón. Gracias, Señor, por hacer este llamado a tu pueblo, y que tu pueblo ahora, como dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por haber orado con nosotros, y espero que esta palabra no termine aquí, que quede en tu corazón, y te esperamos en la próxima. Y mientras, que el Señor te bendiga.